amigas, amigos, jóvenes, mayores, que nos ven todos los lunes, nos critican, bienvenida a las críticas. De eso se trata Contraste. Exponer, debatir y siempre el llamado a la juventud que participe. Contraste de 7 a 9, Onda Digital 18.4. Insistimos siempre al inicio del programa y al final en nuestro llamado a que participen. Esta es una tribuna. Me dicen los amigos, compañero. Oye, compañero, no, es una tribuna para que participen, para poder debatir. Las ideas se combaten con ideas, no a punta de golpes, no a punta de insultos. Así nos enseñaron nuestros mayores, así lo he practicado en la vida, y en la práctica de la maestría o la habilidad hemos tenido unos monstruos de profesores. Entonces, insistimos, que la juventud debe participar. Después no se pueden quejar de que nos están llevando, que el Congreso es así, es asá. Si no participan, a tirar piedras al cantolao, en la punta, por favor. Le damos la bienvenida al doctor Dicho Delgado, presidente de la Comisión del Bicentenario. Del Centenario. Del Centenario. Centenario. Claro que decíamos que sea 200 años, pero... No, ya venimos. Un ratito. ¿Ah? Del Partido Aprista. No, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. APRA Continental. Doctor, ¿cómo está? adelante. Electo Ceballos. Usted ya ha sido elegido antes de... En mi casa. Fernando Kruger. En Contraste, importante esta tribuna, sobre todo democrática. Lo importante es que estén acá todas las tiendas políticas y que vengan a decir su mensaje. Hoy, este año, en mayo, el 7 de mayo, se cumplen 100 años desde que Haya de la Torre entregó las banderas indoamericanas a los jóvenes mexicanos y fundó lo que se llama la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Fue el único movimiento político en ese entonces que planteó la integración latinoamericana o indoamericana. Mire Fernando, mire Electo, no hubo ni partidos de derecha ni de izquierda que plantearon la integración indoamericana. Y la integración es la razón de ser de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Nosotros, cientos de años, hemos sido un solo pueblo. Vino la conquista y nos dividió. Vinieron los militares, vinieron y nos dividieron. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos una sola raza, tenemos un solo idioma, tenemos una sola religión y sin embargo no nos hemos unido. Estados Unidos, que no ha sido así, es un estado, es un pueblo continente. Lo mismo pasa con China, con Rusia, con la India. Necesitamos, como solución a los problemas, juntarnos como un pueblo continente. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que ver. De esa forma hacemos dos cosas. Desarrollamos como país, hacemos la acción antiimperialista y negociamos de igual a igual, tanto con Estados Unidos, que son 50 estados, como con Rusia, como con China y como con Europa, que después de haber tenido esas guerras fratricidas, de tener un idioma diferente, una religión diferente y haber hecho tremendas guerras, sin embargo se juntaron porque la economía es importante y es el desarrollo del país, es el desarrollo de ese pueblo continente. Eso es el mandato imperativo de Haya y yo creo que eso es fundamental. El doctor José Luis Núñez Delgado Núñez del Arco ha sido parte del APRA de muy joven.
esos grupos se llamaban grupos, el Buró Conjunciones. Un buró que lo formaban justamente para entrar a la política. Y él es uno de los, tenemos la presencia de él. Adicional a ello, el doctor Delgado Núñez del Arco también ha sido congresista y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la República. O sea, no es una persona que solamente ha estado en su juventud, sino que ha aplicado la política del Partido Aprista ya estando justamente en el Poder Legislativo. Cuéntenos su experiencia, Pepe Lucho Delgado, en la Comisión de Justicia y como congresista, comparado con los congresistas actuales. Creo que hay alguna diferencia. Por favor, no. Ay, Dios mío, no quiero hablar mal de nadie, pero lo cierto es que nosotros pertenecemos a un movimiento político y el movimiento político de Haya de la Torre es en realidad el que nos enseñó a tomar la política como religión. Tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos propósitos y no hacemos negocio de la política. Esa es la diferencia. Hoy, los que están en el Parlamento, hay dueños de los movimientos políticos. Es decir, dueño y compro, y hay niños en la política que no son niños, sino son unos sinvergüenzas, pero esa es la realidad. Y entonces han dejado muy mal al Parlamento. No todos son, pero la gran mayoría, es decir, es una desgracia, ¿no? Tenemos necesariamente que cambiar y el pueblo tiene que saber elegir. Yo creo que este 2026, si hay elecciones del 2026, que creo que la van a haber, tiene que saber elegir a gente que efectivamente tenga ideas. Lo que se necesita en el Perú es confianza. Lo que se necesita en el Perú es inversión. Lo que se requiere en el Perú es que esa inversión venga y genere trabajo. Miren la desgracia que pasa en el Perú. Estamos creciendo menos del 1%. Salimos al mercado 350.000 jóvenes que no tienen trabajo. Y miren lo que ocurre. Esto es lo peor. Jóvenes de 25 a 32 años profesionales, 400.000 jóvenes de 25 a 32 años se han ido del Perú a Estados Unidos y a Europa. O sea, nosotros los cultivamos, les enseñamos y ellos, que son gente capaz, inteligente, se van del Perú. ¿Qué estamos haciendo? Este señor Pedro Castillo ha generado una desconfianza total y se han ido más de 20.000 millones de dólares afuera. ¿Cómo hacemos para que regrese esa plata? ¿Cómo hacemos para que esos jóvenes profesionales vengan? Nada más que eligiendo bien, generando confianza y sobre todo gobernando honestamente. Ese es el mandato. Haya de la Torre nos enseñó eso, a tomar la política como religión. Haya de la Torre nos enseñó, es decir, por ejemplo, un discurso, decía Víctor Raúl, un discurso es 90% de conocimiento y 10% de inspiración. Hoy un discurso no tiene ningún tipo de conocimiento y es pura mentira y puro engaño y puro cinismo. Puro jarabe de lengua. ¿Entiendes? Eso es lo que creo, ¿no? Y la experiencia en cómo eran los debates en el Congreso de la República. Bueno, yo le voy a contarle lo que era con Haya de la Torre, porque esto es bien interesante. Con Haya de la Torre se reunía la cédula parlamentaria aprista. Y entonces un compañero planteaba una tesis, el otro planteaba otra tesis. Entonces entraban a la discusión. A planteaba una tesis y B planteaba lo contrario. Ganaba B. Muy bien. Si ganaba B por mayoría, había la elección, A, que había perdido, sostenía lo que había planteado A. Esa es la democracia que Haya de la Torre nos enseñó. Ese es ejemplo. Entonces, aquí todos trabajaban para el partido y para el Perú. No era el individualismo. Ahora todos son
individualistas, todos quieren salir a la televisión. Uy, yo quiero salir, yo quiero ser. Todos quieren ser. Lo importante es prepararse. Lo importante es entender que la política es dar, que la política es entrega, vocación de servicio. Fraternidad, solidaridad. Solidaridad. Eso es lo que es. Aya de la Torre pues, fue presidente de la Asamblea Constituyente, el único cargo que tuvo, y cobró un solo. No, Bueno, el ejemplo está dado. Queremos que la política mejore en este país. Una injusticia de un trío malévolo, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC la OMPE. y la OMPE, que impidió que el partido aprista participara en las elecciones. Muy bien, ese trío malévolo está pidiendo que los vuelvan a nombrar. No se quieren ir a su casa, les gusta el sueldo, Quieren repetirlo. quieren repetir el plato. Sabemos la maldad que tienen, sabemos lo que hicieron, La poca transparencia. la poca transparencia. Poca transparencia. Porque Pero trataron distintos. ya el presidente del Jurado Nacional, un comunista, ha dicho: vamos a adelantar las elecciones, vamos a llamar las elecciones este año. ¿Para qué? Para quedarse. Porque una vez convocadas las elecciones, no puede salir. Ya no pueden salir, claro. Puede cambiar. Lo estamos viendo. Nosotros que algo sabemos, nosotros hemos con Fernando estudiado una maestría, el doctor que nos puede enseñar mucho de su experiencia partidaria en el Congreso. Pero nosotros que hemos estudiado una maestría sabemos, pero la gente está viendo otras cosas. Nos han mareado con un problema de un profesional en Trujillo que lo amenazan de muerte, que no sale, que si va. Distractivos. Inseguridad. El país está viviendo una época de inseguridad. Y ayer, en el programa de Rey con Barba, me sorprendió el monto asignado al Ministerio de Interior. 300 millones de dólares es el presupuesto del Ministerio de Interior. Lo dijo frente a ustedes. Para inversión será. No. Ese es el presupuesto. No creo, porque en haberes es más de 10.000. Bueno, podría ser. Sí, debe ser para voy a inversión. discutir, pero ayer lo dijo Barba. Cuando tenemos que un proyecto que es un elefante blanco, como Petroperú, le van a dar, ha pedido 2.500 millones de dólares, le han asignado 1.300, 850 para pagar el petróleo que van a refinar. Y como decía el viceministro de Energía y Minas en el Canal N unas horas antes del día viernes, no le va a alcanzar esa plata. Ellos han pedido 2.500 y le van a tener que dar. ¿Por qué? Porque está quebrada la compañía. Entonces, si vamos a gastar en Petroperú, olvídense colegios, olvídense de hospitales, postas médicas. Esa es la realidad. No hay para todo. No hay para todo. Luis. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, pues. Malos funcionarios, no hay meritocracia. Hay un proyecto, por ejemplo, esto de Petroperú, increíble, la refinería, en un momento donde no era conveniente. ¿Qué sacamos nosotros? Es decir, Chile, por ejemplo, tiene refinería y compra y tiene utilidades. Es cuestión de meritocracia. No podemos poner y el gobierno de este señor Pedro Castillo, pues han comprado pues los puestos. Cada puesto costaba. Perdón. Se alquilaban. ¿Y quién eligió a Pedro Castillo? Toda la rabanería había y por haber. Ahora ellos están echándole la culpa a la derecha, dicen, la derecha es la culpable. Está gobernando, está gobernando. Ellos han puesto a Castillo y ellos han elegido a Dina Boluarte como vicepresidenta. Y son tan cínicos, engañan, engatusan y creen que nos van a tomar el pelo.
¿Quién eligió a Castillo y a Dina? Fueron todos los caviares. Así es. Estos caviares que no tienen, es decir, ningún reparo. Mienten, engañan, insultan, acosan y han hecho tanto daño al país. No hay que votar por ellos. Eso es lo importante. Y eso se ve en las consultorías y asesorías, ¿no? Inútiles. Inútiles. Perdón. Totalmente inútiles. Pero ¿sabes qué ocurre? Y cobran bien, ¿ah? Esta gente lo que quiere es cobrar, Claro. y no producir. Son gente parásita. Son parásitos, que chupan son la parásitos. sangre. Entonces, tenemos, mira cómo es el segundo gobierno de Alan García, 152.000 obras. Creció de 7 a 9%. Le ganamos a Chile increíblemente. ¿Me entiendes? Entonces era por meritocracia, por capacidad de gestión, por liderazgo. Él aplicó los núcleos ejecutores. Por primera vez se aplicó y le entregó recursos y cada colegio ya estaba, en febrero estaba todo operativo. Ahora ya estamos en marzo y todavía no está operativo. Pero ¿sabes qué ocurre? Hay un lineamiento político fundamental. En 1945... Es estadista. Alan García ha sido el último estadista. Pero mira tú, en 1945 Aya de la Torre señaló en la Plaza San Martín, en un balcón, estaban asustados los derechistas en ese tiempo, y Aya de la Torre dijo: yo no vengo a quitar riquezas al que las tiene, yo vengo a crear riquezas para el que no las tiene. Ese es un lineamiento político importante, no para el Perú, para el mundo. Eso es importantísimo. Dice Aya de la Torre. No generar pobres, porque Claro. los comunistas lo que hacen es generar pobres. Es máquina de pobreza. ¿Sabes qué? Este señor presidente de México y el presidente de Colombia dice: tenemos que tener más pobres para que voten por nosotros. ¿Qué Lo dice Sí. públicamente. Esa gente ¿Qué? perversa. Nosotros tenemos que buscar el APRA. Pan con libertad. Tiene que buscar ¿qué cosa? El bienestar. Dice el pan con libertad. Todos. Es decir, levantar el medio. Todo. No, bajar. No, educar, cultivar, preparar. Todos debemos tener facilidades económicas. Igual de oportunidades tenemos que tener todos. Pepe Lucho, ¿eso es el pan con libertad del APRA? Es el pan. Mira, es inversión con justicia social. Es pan y libertad. Ayer la Torre era tan grande. Y ahí se diferencia de los que, comunistas claro, totalmente. ¿eh? Señalaba la diferencia con los comunistas, te voy a explicar, porque de una vez hay que explicarlo. En 1927, cuando va al Congreso de Bruselas, se juntan todos los comunistas, Aya hace la diferencia. Aya interpreta al marxismo, le pone ciencia y dice: la realidad de América Latina es diferente Claro. a esa realidad, y por eso no puedo aplicar sus métodos ni sus ideas. Aya de la Torre ya en México había entendido lo que significaba la libertad y la democracia, y ellos lo que preconizaban era la dictadura. Y Aya de la Torre, frente a esos dos corrientes que hay en Europa, la corriente del comunismo, marxismo, y la corriente de los fascistas, Aya de la Torre toma diferencia de ellos y dice: no, este no es el camino es la libertad, el camino es la inversión con justicia social, el camino es pan con libertad. Y entonces marca y señala el camino. Por eso nosotros hablamos de Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. Por eso nosotros hablamos que la libertad es fundamental. Aya de la Torre decía lo siguiente: yo quiero pan y libertad para el pueblo peruano, pero si tendríamos que escoger entre pan y libertad, prefiero la libertad hasta para morirme de hambre. ¡Qué buena! Bravo, bravo. Eso queda. Vamos a un corte. Vamos a un corte, amigas, amigos, y regresamos con el doctor Luis Delgado, que nos está dando una magistral cátedra. Pepe Lucho Delgado.
Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, nos reímos con Pepe Lucho. Tanto conocimiento, tanta experiencia en la política. Es una excelente oportunidad que tenemos de tenerlo acá. Estamos bueno, aprendices de Aya La Torre, alumno de Ayito Raúl. Pero lo bueno es que esa historia no se conoce, no se divulga. Entonces, de eso se trata. Nosotros queremos que la juventud, que es la llamada a tomar la posta de este país, se entere de lo que fue el APRA, de lo que es y será siempre el APRA. Nosotros hemos tenido profesores en la maestría de izquierda, recalcitrantes, como apristas, y hemos debatido libremente, no con gritos ni saneamiento. Debates. No, Debates. debatíamos abiertamente. Eso es bueno, eso tiene que aprender la juventud. Ahora tenemos... No me gusta tu pensamiento, yo no le puedo irte a amenazar con una pistola y decir lo que yo quiero es que digas esto. No, no es así. Esa no es la libertad que queremos para el país. Esa no es la libertad. Bueno. Ahora tenemos una presentación, justo para aprovechar a Pepe Lucho acá, por favor. El siguiente cuadro, si fueras tan amable. Este es el último buró de conjunciones. Pepe Lucho, Fernando Arias Vera. ¿Y? ¿Te acuerdas? No, César Vega. Fernando Dávila Loaiza. Sí, no veo bien. Te estoy leyendo. Vera, César Vega. No, allá, acá está. Fernando Arias Vera. Ese es un gran compañero Fernando. Fernando Dávila Loaiza. Fernando Dávila, un sanmarquino muy inteligente que era abogado. César Vega, ya fallecido. Ha muerto. Alan García, lamentablemente, ha muerto. Carlos Roca Cáceres. Víctor Collantes Venturo. José Luis Delgado, ese sí no lo conozco. José Luis Pérez Sánchez Cerro. José Luis Pérez Sánchez, diplomático. Embajador. Embajador. Venegas, Adolfo Venegas, apúntalo. Ese era abogado, era ¿cómo se llama? Bombero, pero al mismo tiempo era un profesional muy importante y nos ayudó muchísimo. Murió en un accidente de tránsito. Qué pena. Adolfo Venegas. ¿No? Víctor Polay también estuvo en... Venegas. Víctor Polay Campos. Este chico estuvo con nosotros, con Aya La Torre, hasta que fue tomado preso por el tiempo de Velasco. Y entonces su papá, que era muy amigo de mi tío, porque eran fundadores del ACTA, del Partido Aprista Peruano de la 1930, dijo:
lo voy a mandar a París porque no quiero que se pierda acá en la cárcel y no sé cuánto. Entonces lo sacamos en libertad y lo mandó a París y ahí peor se convirtió en lo que fue al final. En MRTA, ¿no? Sí. Después, Alberto Valdivia. Alberto Valdivia, muy simpático, está ahora muy bien y está activando con nosotros, con Alberto Valdivia. Luis Felipe Soler. Felipe Soler murió, Lucho Felipe Soler murió. Es verdad, es muy... ¿Todos ellos falta alguno Sí, falta. del último buró? Beatriz, una chica que se llamaba Beatriz, ahora me has agarrado de buenos nombres ya. Beatriz Aguilar, ¿ya? Y ahora falta Oscar Morales Vega. Ya. Y también, de repente falta otro más, ya perdóname que yo no me acuerdo bien, pero ya mira, ¿cómo fue? Pero eran 15, a mí me contaron. Éramos 15. Mira, nosotros, allá en la torre... Cuéntanos algo de esa parte. ¿Qué pasó? Para contar. ¿Qué cosa era el buró de conjunciones? Te voy a decir. Buró de conjunción ha habido 3 burós de conjunción en toda la vida allá en la torre. El primero buró fue con Armando Villanueva, con Andrés Tauche, con Nicanor Mujica. Es decir, no, trabajaron muy fuerte al lado de Haya. Ramiro les enseñó mucho, fue un maestro de ellos, y Haya de la Torre, por supuesto. El segundo buró fue el año 62, ¿no? Ruiz Febres, Diogo Arce, bueno. Y el tercer buró de conjunciones fue el 69. Haya de la Torre debería haber sido presidente del 69. Pero el 3 de octubre del 68, golpe de Estado. Un golpe de Estado. Para sacar a Belaúnde, pero el objetivo era impedir que Haya ganase las elecciones. Haya la Torre iba a barrer las elecciones, impidieron ellos, y Víctor Raúl era fellow de la Universidad de Oxford, es maestro de maestros. Dejó el cargo que tenía y se vino acá un 18 de febrero de 1969. Hizo cargo del partido y nosotros lo acompañamos. Un grupo de jóvenes y un grupo de viejos. Y nos enfrentamos a una dictadura total, tremenda, de la de Velasco, con toda la Fuerza Armada, con dinero, nacionalizaron todo, Petroperú, Electroperú, tenían todo el poder. Y la prensa, y hay muchos periodistas, pues, es decir, que se aliaron ahí, que caminaron. Se subieron al carro. Le dieron la dirección en muchos diarios. Muy bien. Haya de la Torre vino y convocó a un grupo de jóvenes donde estaba yo y efectivamente nos enseñó a hacer política, nos enseñó a ser dirigentes, nos enseñó a ser operadores políticos. Después, el año 77, convoca a Alan García y a mí para hacernos cargo de la Secretaría Nacional de Organización y recorrer todo el Perú. Y recorremos todo el Perú. Y trabajamos para que él sea presidente de la Asamblea Constituyente. Haya de la Torre ganó en todas partes y fue el único persona ahora que ha sacado más de 1.044.000 votos. Nadie ha sacado tantos votos en voto preferencial. ¿No había medido eso? Es decir, el trabajo tesonero que hicimos, es decir, hemos recorrido todo el Perú. En mi carro, en ómnibus, a veces dormíamos en el suelo. Lo hicimos con mucho amor. Haya de la Torre... Con mística. Mira, Haya de la Torre nos enseñó que la política era hacerla con amor. Los comunistas, la política la hacen con odio y con envidia. Eso es lo que tiene que entender el pueblo peruano. Basta ya de envidias, de miserias humanas. Le pica el hígado cuando ve que alguien progresa. Tenemos que abrirnos. Es decir, y cuando tú dices que las ideas, y hablas de las ideas no se imponen. No se imponen. Las ideas se exponen. Eso es importante que lo sepan. No se imponen. Y la peor equivocación que puede tener un ser humano, decía mi maestro Ramiro Pegaler, es creer
que siempre se tiene la razón. Ese es el peor. No hay. Nadie tiene toda la razón. Nadie. Eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Hay que escuchar, hay que aprender. Aya de la Torre nos decía, hay que hacer la crítica, la autocrítica y la mutocrítica. ¿Entiendes? Son cosas que tienen que enseñar los jóvenes, por favor. Eso es importante. Y cuéntanos algo de los coloquios. Bueno, el maestro, pues, cada jueves, por amor de Dios, él trabajaba todos los días. El primer día, los jueves era el día de los coloquios. Aya venía de Vitarte y iba al aula magna. Ahí había 500.000 personas esperando lo que hablan. Y él tocaba temas importantes de cultura general, de política internacional, de filosofía, y él, con el conocimiento que tenía, porque los que iban eran obreros muchas veces, eran gente de la clase humilde y también de la clase media, y comenzaba a hablar. Y se le entendía. Y se hacía entender perfectamente. Por eso los cultivaba. Él decía, hay que orientar a los jóvenes, hay que enseñar a la gente, al pueblo. Ustedes deben saber que cuando un empresario escuchaba a un aprista, a un chofer o a un empleado, a escucharlo, este es aprista. ¿Por qué? Porque tenía unos argumentos clarísimos, ¿no? Y esa era la hechura de Aya de la Torre. Aya de la Torre, cuando era jovencito, estaba en Trujillo, porque él nació en Trujillo, él planteó lo que se llama las universidades populares. Era delegado. González Prada. No. Universidades populares. Planteó en Trujillo el año 16. Cuando vino acá el 17, volvió a plantear y no le aceptaron allá ni acá. Cuando va ya presidente de la Federación de Estudiantes, va a Cusco y ahí plantea las universidades y las crea. Mariátegui dice que fue una revolución eso, y efectivamente el estudiante universitario que sabía que era capaz, inteligente, le enseñaba al obrero. Era levantar el nivel, ¿me entienden? Era fundamental. Después de la creación, ya el año 20 o 22, Aya de la Torre, ahí ponen el nombre de González Prada. Ahí comienza en el Parque de la Exposición primero, y después en Vitarte, después en Trujillo, después en Arequipa, después en todas partes. Fue en el único país que hicieron tanto, fue acá en el Perú, y después lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Argentina. Pero la verdad es que Aya de la Torre era un pulmón pues tremendo, un liderazgo increíble, un hombre que entendió y que comprendió que era necesario cambiar no solamente el Perú, sino América Latina o Indoamérica. Y para cambiar se necesitaba educación. La revolución pasa por la educación. Mira. Eso es importantísimo, ¿no? Miren el mensaje. Un pueblo culto, un pueblo inteligente no, de eso se trata. No va a votar por gente de eso se que lo quiere destruir, ¿no? O que lo habla el pobre. Por eso la educación es primordial. Mi madre, como siempre lo digo, fue profesora sanpedrana, 5 años. San Pedro de Yoco. No, acá en San Pedro. Acá 5 años, media completa, 5 años para ser profesor. Y no dejó hasta que se murió. Qué lindo. Siempre, porque, claro, a cierta edad tuvo que jubilarse. Pero jóvenes iban a mi casa y mi madre les enseñaba. A profesionales le enseñaba a mi madre. Y su alegría era en diciembre o enero ver a estos profesionales que le llevaran el título, el cita. Te lo debemos a ti. Le decía a mi mamá, es el esfuerzo de ustedes. No. El conocimiento es la llave que abre todas las puertas. No hay puerta que pueda cerrarse al conocimiento. Esa fue mi madre. Y somos 5 hombres
Y hay muchos testigos, amigos y amigas que conocieron a mi madre y daban fe de eso. Sí, efectivamente. El siguiente cuadro, por favor, vamos a ver algunos personajes importantes del APRA, sobre todo en la parte intelectual, ¿no? Sí. Luis Alberto Sánchez. Bueno, el Océano, el doctor Océano, un conocimiento total, profundo. Es un hombre que miren qué pasa con el maestro Sánchez. Él, cuando era alumno, entró a trabajar a la Biblioteca Nacional 10 años y fue subdirector nomás. Él leía tremendo. Era un hombre extraordinario. Tiene pues cosas interesantísimas, por ejemplo, la discusión, la polémica que tiene con Mariatti cuando hablan del indio, ¿me entiendes? El problema indígena. Y entonces Sánchez le dice a Mariatti, ustedes hablan del indio, pero no lo conocen, no saben sus necesidades, no lo visitan. No, lo que pasa es que ustedes quieren hablar del indio para levantarse, como acostumbran a hacer muchos, ¿no? Pueblo. ¿Me entiendes? Pueblo, y no conocen el pueblo, y no quieren el pueblo. Los comunistas, por ejemplo, en todas partes, ustedes verán cómo hacen. Dicen que hablan del pueblo, como por ejemplo... Representan al pueblo. Muy bien. Pobreza para todos y riqueza para los dirigentes. Hacia abajo. Para la cúpula. Iguales hacia abajo, todos pobres. Perdón, yo les pregunto. Menos ellos. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes han conocido a un hombre como hay en la Torre? Un hombre que ha tenido todos los cargos, que ha hecho 15 obras importantísimas para el país, para el Perú, para Indoamérica, para el mundo. Un hombre que ha sido fellow de la Universidad de Oxford y ha muerto sin casa, en casa prestada, sin medio, entregó todo. Es un ejemplo. Yo le pregunto a ustedes, ¿algún comunista ustedes han visto que han gobernado? Son millonarios. Los hijos de Fidel, los hijos de todos. De Chávez. Correa, Chávez, ¿Me entiendes? Evo Morales. Perdón, Evo Morales. Y el otro, ¿cómo se llama? En Argentina. Kirchner. Por favor. Rateros a no más poder. Enterrándose en cementerios, en maletines de dinero, todo un escándalo. Pero mira nomás en caso en Perú, ¿no? Bellido, su cumpleaños, 17 tortas. Uy, si es tu cumpleaños, no es uno. 17 tortas. Increíble. Es que nunca han tenido en su vida, nunca han tenido y quieren tenerlo todo en el momento, ¿no? Eso es lo que pasa con la corrupción. No tienen formación, no entienden nada y la verdad es que el pueblo tiene que saber perfectamente que hay que saber votar. La responsabilidad tiene... Hay otra cosa que les quería decir. Yo aprovecho de una vez la oportunidad. No hay derecho que la clase media, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Barranco, La Molina, 35% de la población no vaya a votar. Exactamente. Hay derecho. En este programa lo hemos criticado. Yo les digo eso. Esa es una responsabilidad de ellos. ¿Cómo no van a votar? Se fueron a la playa, se fueron de viaje. Tengo que irme a Miami, me voy a vacunar. Entonces, basta ya de eso. Hay que tener conciencia. Hay que tener responsabilidad. El país somos todos y no debemos dejar a una clase aventurera que gobierne el país. Encima corruptos. Y corruptos. Inectos y corruptos. Bueno, lo estamos viendo el informe del Contralor Sharp, que dice pues que el 2023 han robado más que el 2022. Así es. Y ese ha sido un año de Dina, Otárola. Y Otárola, que dice, bueno, ya ahora parece que ya renunció, tengo entendido. ¿Con quién estará? ¿Con una amiga? Sí, se vino con una amiga. Pero lo que dice, cuando dicen que usted han batido récord, 3.000 millones más se han robado en el 2003 que el 2022. Oye, qué horror. ¿Y qué dice otra? Pero usted tiene 1.200 millones en su cuenta corriente. Eso no tiene nada que ver. Contesta. No tiene nada que ver. Nada que ver. Contesta si no se Eso es el comunismo.
Señor doctor, es comunista y la señora Dina es comunista. Marxista-leninista. Exactamente. Un marxista-leninista no es la Madre Teresa, ¿no? Entonces, esperar de nuevo no va a ser. Por eso los partidos se tienen que preparar. Los partidos democráticos como el APRA, Acción Pero Popular, ahora el le voy a PPC. hacer otra cosa. Ustedes saben que ese señor del Jurado Nacional de Elecciones le da pase a todos los partidos chicos. Al APRA y al PPC le pone las trabas. Y por eso no pudo ser inscrito el APRA ni el PPC, porque quería dejar que Pedro Castillo gane. Así es. Así ha sido. Entonces, es una cosa muy grave, ¿no? Y quiere repetir, ¿ah? Y no, por Como eso es dice que el no, ojalá que este Parlamento, no espero mucho, pero ojalá que este Parlamento lo sepa parar, porque hay que cambiarlo, pues es necesario. Ellos en realidad tienen muchas dudas, y a la RENIEC también, desde otro, y a todos en general. La OMPE y la RENIEC tienen que irse los tres. Nosotros tenemos que pensar en cosas grandes. El Perú es un país que debe pensar en cosas grandes. No podemos pensar. Por ejemplo, la Torre sostenía la tesis: no preguntes cuánto cuesta hacer esta obra, pregunta cuánto cuesta no hacerla. Y me voy a referir a este hecho. Por ejemplo, el tren eléctrico, tenemos hizo Alan, después Humala ha hecho otra. Necesitamos 5 o 6 trenes eléctricos para movilizar a todo Lima. Lima tiene 10 millones de habitantes. Todas las capitales o las ciudades que tienen más de 5 millones ya tienen metro. Todas. Acá tenemos 10 y es un infierno. Un hombre que entra a trabajar tiene que llegar 2 horas para llegar y 2 horas para venir. 4 horas pierde. Fíjense, es increíble. Y entonces se malogra el medio ambiente, hay robos, es decir, ya la gente comienza a pensar, ¿no? Es decir, se pierde todo, hasta la gana de vivir. Se pierde la gana de vivir. Seguimos con la presentación, por favor. David Tejada de Rivero, doctor. Ese doctor fue un médico extraordinario Ha sido subdirector general de la OPS. Claro. No es cualquiera, Bueno, es un hombre brillante. Fue médico y fue, ¿cómo se llama? Primer ministro de salud en el primer gobierno de Alan García. Ese también, lamentablemente, fue el abuelo de ese Tejada que acusa a la García y que era su hijo fue comunista y su nieto también. Pero él no, él era una persona brillante. Claro, brillante. Por eso está reconocido. ¿Cuál es el otro? A ver. La siguiente, por favor. Estamos viendo el cuadrito. Luis Felipe. Ingeniero economista Luis Felipe de las Casas Grieve. Gran ingeniero, economista, un hombre extraordinario, trabajó en la UNI. Sabio, le decían. En realidad, él era un gran organizador. Hacía los grandes mítines. El año 45, un mítin extraordinario en muchas partes, ¿no? Sobre todo en Campo Marte. Yo trabajé con él en el año 62, en el mítin del 62. Yo tenía 14 o 15 años. Yo era pues un pichoncito, pero me metí en todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el otro? La siguiente, por favor. Guillermina Flores Vinces. Gran administradora, la conocí mucho. Jefa del INAP. Claro, jefa del INAP. Grande. Brillante, ¿ah? ¿Sabes Brillante, internacional. Con 28 de julio. Yo digo, claro. ¿No? ¿Cuál es el la otro? siguiente, por favor. A ver. Edmundo Aya de la Torre. Hermano de Aya de la Torre. Muy bueno abogado del Callao. Trabajaba en el Callao, pero era trujillano. Muy amigo de Muy amigo. Edmundo. Fernando León de Vivero. Muy bueno. 5 veces presidente
de la Cámara de Diputados Claro, Fernando Lavia. y 4 veces secretario general del APRA. Claro, Luis Heisen Inchausti. el Cuco, grande y gran maestre. Ahí está con Víctor Raúl el día que sale de la cárcel. Claro. Ahí está en esa foto, el día que él sale de la cárcel, porque en el... Javier Vallarriestra y Javier Pulgar Vidal, un sabio. ¿No? Pero ahí te falta un hombre extraordinario. ¿Quién? Se llama Ramiro Prialé, el gran organizador del partido. Ahí te falta Manuel Soane, ahí te falta Carlos Manuel Cox. Bueno, y ahí te falta un montón que te puedo ir Pero diciendo. Claro, lo que están claro, es correcto, ¿no? Claro. Es correcto. Ya, referente al partido aprista, van a hacer una ceremonia especial. ¿Qué día? Qué buena en pregunta. Hacho. Esa es la que venía. Yo venía a eso, a que me preguntes. Cumplimos 100 años. Pocas instituciones en el mundo cumplen 100 años. La Alianza Popular Revolucionaria, la razón de ser es la integración. Aya de la Torre decía eso. Era la acción no solamente de integrar y poner un pueblo continente fuerte, sino la acción antiimperialista. Entonces vamos a tratar de igual a igual, decía Aya de la Torre. Es el 7 de mayo, pero celebramos nosotros el domingo 5 de mayo. El domingo a las 3 de la tarde. ¿Dónde? En la Plaza de Hacho. ¿Y por qué en la Plaza de Hacho? Porque fue el primer discurso que dio Aya de la Torre como candidato a la presidencia de la República en 1931. Aya de la Torre se cobró 20 y 30 centavos. Nosotros nos vamos a cobrar, vamos a llenar la plaza y le vamos a decir al pueblo peruano que Aya de la Torre, el Cid campeador, de que después de muerto triunfa, que Aya de la Torre ha despertado a los apristas y los ha llevado a la Plaza de Toros, ha llenado la Plaza de Toros y que estamos más vigentes que nunca, que el año 2026 nosotros vamos a hacer una posibilidad y un instrumento de cambio para el Perú. Eso es lo que necesitamos ser, un instrumento de cambio para gobernar bien, para gobernar con bienestar para todos los peruanos y no traer pobreza y miseria. Los que traen pobreza y miseria son los comunistas. Los que traemos riqueza y bienestar somos los apristas. Sobre todo que son demócratas, ¿no? Y lo han demostrado en la práctica. En la práctica, o sea, no tenemos que decirlo, o sea, se ha demostrado que el gobierno aprista siempre ha sido, cuando está en el gobierno, siempre ha sido demócrata. Y ha dejado Hemos respetado la democracia. Así es, así es. El problema acá ahora es repetir la fecha. Porque los jóvenes, esta convocatoria no solamente es para los jóvenes, Para todos en general. para todos los peruanos, Jóvenes, niños, que todos. creen en la libertad. El 5. El 5 de mayo. A las 3 de la tarde en la Plaza de Hacho. Todos los peruanos, demócratas de buena voluntad, asistir. Porque ahí, en realidad, vamos a demostrar que el APRA está más vigente que nunca y que las posibilidades del país van a ser verdaderamente, es decir, vamos a salir de esta crisis. No podemos estar así. Tenemos que crecer un 9 o 10 o 7%. Exactamente. No podemos así. Necesitamos al APRA. Exacto. Yo creo que muchos extraña al APRA, muchos extraña al presidente García, que hubiese sido un líder indiscutible. Lamentablemente pasó lo que pasó por esta gente que lo acosó. Esos odiadores. Odiadores. Bueno, amigas y amigos, vamos a un tenemos corte. que hacer otro corte y ya regresamos. Digamos, aprovechando de la presencia de Pepe Lucho Delgado. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4.
martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, entramos en la segunda hora de Contraste, Onda Digital 18.4, que todos los lunes ustedes nos acompañan de 7 a 9 de la noche. Hoy día tenemos un invitado de lujo, el doctor Luis Delgado, Pepe Lucho. Delgado. Pepe Lucho, un hombre con mucha experiencia, con mucho conocimiento, no solamente experiencia política, sino de su vida profesional, deja huella, y a una invitación de Fernando, indudablemente ha querido participar. ¿Por qué? Porque entiende que lo que estamos hablando en este modesto o modesta tribuna es para la juventud, que aprendan, que conozcan datos que nadie sabe o muy poca gente sabe. Cómo fue, cómo se hizo y cómo dura. Va a los 100 años y va a trascender muchos años más. Que es el deseo de toda Europa. Adelante. Vamos a la presentación, por favor, seguimos con la presentación para que nos comente 100 años del Partido Aprista. Fue fundado el 7 de mayo, como bien lo explicó Pepe Lucho Delgado, ¿no? En el Colegio San Ildefonso. El 5 de mayo. El 5 de mayo de este año van a celebrar, ¿no? Y lógicamente esos fueron los principios básicos. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? Víctor Raúl plantea el espacio-tiempo histórico. Quiere decir que no todo va a quedar inmóvil, sino que tiene que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, ¿no? Porque no es un país, una sociedad, no es estática, va cambiando. ¿Puedes explicarnos algo de eso, Pepe Lucho? Bueno, primero quiero decirte lo siguiente. Tú has puesto los 5 puntos, que efectivamente en ese tiempo, cuando había pues las dos corrientes, el marxismo-leninismo y el capitalismo. No, nazismo. El fascismo. Entonces, se da cuenta que los dos eran dictaduras. Entonces los recusa. Primero era un joven estudiante universitario, crea las universidades populares, empuja, es decir, va a favor de las 8 horas de trabajo, se enfrenta a Leguía, que quería quedarse quería colocar el corazón de Jesús y quería aprovecharse de eso para quedarse. Allá se enfrenta y entonces allá es deportado. Lo meten preso, hace huelga de hambre y lo deportan a Panamá. A Aya de la Torre, deportado en Panamá, le quieren dar una plata y él rechaza. Él rechaza porque ya Leguía lo había querido. Usted vaya a estudiar, usted tiene que ir a estudiar, sigue estudiando, y entonces le vamos a dar una beca, como lo hizo con Mariate. Raúl no aceptó, de Panamá se va a Cuba, crea en Cuba las universidades Martí, y luego se va a México. De Gabriela Mistral lo acompaña, porque ya lo había conocido cuando viajó allá el año 22, y entonces
lo presenta a José Vasconcelos, ministro de Educación. José Vasconcelos lo hace recorrer todo México y es secretario de él, y entonces ve la realidad mexicana. Ahí toma nota él. Ve, por ejemplo, el amor que tienen por la democracia, por la libertad. Ve la reforma agraria, ve la tendencia de los grupos sociales que se juntan para enfrentarse al imperialismo norteamericano. Por eso es que él toma esos puntos, ¿me entiendes? Porque era una realidad. Entonces ahí crea lo que se llama la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Hay que entender, muchas veces dicen de la revolución francesa, no, de la propia revolución mexicana. Eso lo voy a decir en México el día 9, porque el 9 vamos a ir a México, a San Ildefonso, vamos a estar ahí. Ah, mira, no sabíamos eso. Claro, ahora te estoy diciendo. Y entonces, son premisas. Calientita. Entonces el 9 vamos a hacer una gran actuación allá en México. Y vamos a estar ahí seguramente con el PRI, con algunos dirigentes y con algunos personajes importantes invitados. Y vamos a ir un grupo de más o menos 200 o 300 personas, ¿no? Hemos estado el año 2004, cuando cumplimos 80 años de aprismo, hemos estado con Alan García. Viajamos con él, estuvimos ahí. Yo era congresista en esa época, estuvo Jorge del Castillo, como Meche Cabanías, y estuvimos y celebramos ahí. Hoy vamos a hacerlo cuando vamos a cumplir 100 años. Haya esa teoría del espacio-tiempo, quiero explicarla porque él va a Rusia primero a conocer in situ el problema de la revolución rusa y se da cuenta que no es la salida, no, la revolución rusa plantea la dictadura, es otra realidad, no es la real latinoamericana. Entonces él comienza, y ahí él va, se vuelve, le da tuberculosis. Otra primicia. Mira, no sabíamos eso. Porque no come, lee, se devora los libros, se devora, ¿entiendes? Y entonces él va a Suiza, y en Suiza, Román Roland, premio Nobel, y González Orbegoso, su primo, lo ayudan y le pagan la estadía en ese clima seco. Claro, pero en Suiza pues uno cuesta carísimo. Entonces ahí para que te curen la... Y luego ahí se va a London School, a Inglaterra. No a Oxford, sino a London School Economic. Y ahí entra con los matemáticos más grandes. Cambiaban la matemática. Entonces ahí entra a conocer lo que es el espacio. Porque eso no nace así, ahí. Y luego va es el conocimiento ya profundo de las matemáticas, la física, la química, es decir, todo. Y luego este compañero jefe se va a Oxford a estudiar lo que es el marxismo. Aya de la Torre sí estudia el marxismo. Luego eso viaja al Congreso de Bruselas y ahí entra la discusión con los grandes rusos que lo quieren convencer. Ahí viaja con rabines y lo quieren comprar a ella y por supuesto que a ella para nada, pero rabines se deja comprar. Y se deja comprar y este hombre se vuelve comisario regio del comunismo y va a Chile, pero va también a Argentina, también al Perú. Por ejemplo, Mariatti crea en 1928 el Partido Socialista. Nunca creó el Partido Comunista. Pero Mariatti cuando llega acá, él hace una trampa y dice que Mariatti creó el Partido Comunista cuando no es cierto. Mariatti murió el 30. ¿Me entiendes? Jamás fue comunista Mariatti. Fue socialista. Inclusive no antes de socialista, fue aprista. Lo que ocurre es que
Aya La Torre le dijo a Carlos Manuel Cox, créate el Partido Nacionalista. Todavía Aya La Torre no tenía 35 años, pero quería probar cómo iba la cosa. Y entonces crea el Partido Nacionalista Carlos Manuel Cox el año 28, y Mariátegui sale a discutir. Nosotros hemos sido un movimiento, no queremos partido político. Sin embargo, quiere el Partido Socialista de Perú. Ante la diferencia que hay con Aya, ¿me entiendes? Y con Sánchez y con todos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, Aya viene como candidato después del año 31 con Sánchez Cerro. Gana las elecciones Víctor Raúl Lejos, pero los grupos de poder no querían a Aya. Cuando Aya va a la plaza de Acho, un grupo de jóvenes vienen desfilando con banderas no del Perú, sino de toda Indoamérica, con el grito y con la maravillosa bandera de Indoamérica. Esos jóvenes los reciben. Aya La Torre da un gran discurso y habla sobre la integración de América Latina, lo importante que es la integración. Aya La Torre le gana la elección con fraude y después, el año 32, cierran el Parlamento Constituyente y lo meten preso a Víctor Raúl. Víctor Raúl, preso, está un año, como 3 meses, y quieren matarlo. Míralo. Y más de 159 o 150 personalidades del mundo, Román Rolay, Albert Einstein, todos los españoles, los argentinos, todos protestan frente a eso y no lo pueden matar. Luego lo matan a Sánchez Cerro y 2 atentados contra Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un salvaje, mataba a la gente. El mocho. Y entonces, ahí uno que se llama Melgar atenta en Miraflores, y no lo puede matar. Muy bien. Solari, el papá de Lucho Solari era edecán, lo mete preso a Melgar, que tenía 18 años, y entonces no lo pueden matar. Luego viene Mendoza Leiva, y cuando entra el mocho, porque era valiente, entra con carro abierto, él entra y le dispara y lo mata. Pero no lo matan los tiros que le da 2 o 3 tiros, sino lo matan 29 balazos en la espalda. O sea que de atrás le dieron. Le dieron quién, los mismos militares. Porque Benavides inmediatamente coge el poder y habla de la paz y concordia. Paz y concordia. Benavides. O sea, fue un golpe de estado de los militares. Ahí sacan a Aya La Torre. Y entonces habla de paz y concordia, lo sacan a Aya La Torre, y Aya La Torre, eso dura 4 meses, y después sigue la persecución. Ahí se llama los 11 años hasta el año 45. Aya, el año 45 hay una primavera democrática. Nosotros hacemos el Frente Democrático Nacional y ponemos a José Luis Bustamante Rivero. Pero era medio genuflexo. Y quiero decirte lo que dices tú de tu mamá, que es profesora. Aya La Torre había sacado para primaria la educación gratuita. Pero en el año 45, el primer planteamiento que tiene el APRA con sus representantes es educación gratuita para secundaria. Aprovecha, investiga. El año 45. ¿Entiendes? Y entonces, porque no era. Antiguamente, solamente los hijos de los ricos nada más estudiaban. Y se iban a Francia, iban a Francia, iban a Madrid, iban a Londres, venían con los conocimientos y querían adaptar esos conocimientos a la realidad. Y Aya La Torre dice, eso no es así. Los conocimientos de ellos no pueden ser la realidad. La realidad no se crea, la realidad se descubre. Bueno, ese año 45 duró hasta el año 48. Y vino una revolución de Odría, dieron presos a los apristas,
lo persiguieron a Aya La Torre se asiló en la Embajada de Colombia, estuvo 5 años, 3 meses, 3 días, y luego salió a México a Uruguay y de Uruguay a Europa. Aya La Torre, el año 56, el APRA con Ramiro Priale a la cabeza, se conecta con Odría y hace que efectivamente haya elecciones democráticas. Apoyan a Prado con un requisito, solamente que ponga al APRA dentro de la ley. La APRA estaba fuera de la ley y permitieron que salgan los presos. Permitió Prado que vengan los que estaban afuera y fue pues una democracia. Por primera vez, el APRA no participó. Simplemente votó por Prado. En el año 62, por primera vez, Aya La Torre postula a la presidencia. Postula a la presidencia por segunda vez y gana. Resulta que los militares dan un golpe militar con Pérez Godoy, con Lindley, ¿me entiendes? Y entonces Belaúnde va y se pone a Arequipa y pone una barricada. O sea, y que los belaundistas van a la casa de Palacio de Gobierno y van al besamano. Treyes, Show López Aldana. Esa es la historia, esa es la verdad. Yo no miento. Ahí pueden ver ustedes. Y entonces, el año 63 se junta Belaúnde con los comunistas, se junta con los demócratas y cristianos, con los curas y con los militares. Y todos en contra de Aya La Torre. Va solo Aya La Torre. Y Aya La Torre saca más votos del 62. Sin embargo, Belaúnde gana. Respeta a Aya La Torre. Y le voy a contar esto porque es interesante. Belaúnde le dice a Aya La Torre: don Víctor Raúl, yo quisiera que usted nos represente en las Naciones Unidas. Y Víctor Raúl se sonríe y le dice: Fernando, yo me voy con mi maquinita a hacer mi trabajo intelectual. No le aceptó. Aya La Torre era otro lote. Aya La Torre era un humanista, un hombre que apostó por ser pobre, apostó para enseñarle a la gente con el ejemplo. El año 63, el año 68, el año 69, Aya La Torre iba a ganar las elecciones. Miren, el año 67 hubo una elección para un diputado que se había muerto. Y nosotros pusimos a Chirino Soto como diputado. ¿A Francisco? No, a Francisco no. ¿A Enrique? A Enrique. Y entonces el lema fue: tu protesta es mi protesta. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y ganó lejos la elección en Lima. Yo hice la campaña en Gorgor, en Cajatambo. Yo era una criatura. Entonces nos íbamos a todas partes. Entonces, ¿qué te puedo decir? El APRA iba a barrer el año 69. Me fui a Gorgor con un chico que se llama Cornejo, que hoy está, Horacio Cornejo, que él está ahora en España. Estuvo en Venezuela y ahora se pasó en España. ¿Cómo estará el negro? Gran aprista. Y entonces, estos militares ven que el APRA va a ganar el 69, entonces el 3 de octubre dan un golpe y plantean, dice Velasco, dice: ya la Fuerza Armada no va a ser el perro guardián de la oligarquía. Y se lanza con nuevas ideas, que son las ideas del APRA, pero no son buenas ideas, porque no las realizan bien. Y Aya La Torre les enseña y le dice: no son así. Por ejemplo, la reforma agraria y crean el cooperativismo, de arriba para abajo. Y Aya La Torre dice: no es así. El cooperativismo no se hace de arriba para abajo, se hace de abajo para arriba, porque de arriba para abajo va a fracasar. Y fracasa. ¿Me entiendes? Y fracasa. Entonces, todas estas cosas, el maestro en cada discurso hablaba una vez al año. Y en una vez al año, y ya yo los he dicho que es 90% de conocimiento y 10% de inspiración, marcaba la diferencia. Señalaba el derrotero, les enseñaba a los militares. Y esos años que pasaron los militares, les fue enseñando poco a poco, hasta que ellos aprendieron la lección. Yo me acuerdo que Velasco quería hacer la guerra con Chile.
Y Aya de la Torre se reunió con Richard Prada y le dijo a Richard Prada, tenga cuidado, la guerra con Chile va a significar la derrota de Chile y de Perú y el triunfo de Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Porque Rusia venden armas. Vendían armas. Entonces, esas son enseñanzas que este hombre les ha hecho. Y ellos, después de que el maestro les enseñara, lo condecoran. Sale el presidente de la Asamblea Constituyente. Y ahí debemos decir lo siguiente. El presidente de la Asamblea Constituyente, no solamente porque ganó la elección, sino porque los comunistas quisieron apoyar a Bedoya Reyes. Y Bedoya Reyes le dijo, ¿por qué me van a apoyar a mí? ¿Yo tengo algo con ustedes? No. Ustedes quieren vengarse de Aya de la Torre y por eso yo voy a votar por Aya de la Torre. Hizo que su gente votase por Aya de la Torre. Por eso este centenario vamos a condecorar después, post-mortem, a Lucho Bedoya. Se merece, es un demócrata, es un hombre que permitió que Aya de la Torre tuvo el primer puesto, el único puesto que tuvo fue presidente de la Asamblea Constituyente. Ese es Aya de la Torre. Aya de la Torre, después en la presidencia de la Asamblea Constituyente, le demostró a todos quién era. Héctor Cornejo Chávez, Lucho Bedoya, el Jorge del Prado, todos tenían que hacer. A los embajadores los atendía en su propio idioma, hablaba 8 idiomas. Ahí era un maestro de maestros. De verdad, sinceramente, nos enseñó a tomar la vida diferente, a ser felices, a dar, a tener vocación de servicio, a entrega. Ese es Aya de la Torre, un hombre superior, un humanista, un hombre que está por encima y que como el Cid campeador nos va a ayudar a ganar esta batalla contra el hambre, contra la miseria, contra el odio, contra la desgracia que tenemos nosotros. Es todo, como nos ha enseñado, con amor. Con amor. Sin odio. Sin odio. Sin odio. Ahora, Sí, Fernando. quería que nos comentes algo de los libros de Víctor Raúl Aya de la Torre. Algo de los libros. Mira, que más te impresionó. 15 libros importantísimos, un intelectual de primera nota. El antiimperialismo y el APRA, 30 años de aprismo, el espacio-tiempo histórico, que es muy difícil aplicar porque eso hay que ser filósofo y conocer. Aya de la Torre, en esos tiempos, cuando estaba el gobierno militar, era muy difícil, no teníamos posibilidad de nada, porque nos habían cercado. Entonces, Recontra vigilado, recontra. mi padre era secretario de Economía y él trabajaba con Aya de la Torre. Y entonces hizo una revista que la voy a sacar ahora, que se llama Revista Historia Gráfica de la Prisa. Es el ABC de la trama maravillosa. Bueno, después se sacó la historia del APRA de Percy Murillo. Y comenzamos a hacer Víctor Raúl, otro libro muy interesante que es sobre Aya de la Torre. Este hombre fue un visionario, fue un hombre que nos orientó, nos guió, miraba más allá de la montaña. Un visionario tremendo y un hombre que hizo de su vida un ejemplo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy lo recordamos siempre y yo tengo que decir que él me encargó varias veces: cuida al partido, que el APRA no muera, cuida al partido, a mí y a otros más. Hoy estoy en este cargo de presidente del centenario, más que por que me hayan designado, sino por un encargo de mi maestro Aya de la Torre, y lo hago como él me enseñó, haciendo las cosas con amor.
entrega, con dedicación. Creo que vamos a tener éxito. Le estamos poniendo toda la pasión del mundo, el trabajo tesonero. Creo que vamos a cumplir y llenar esa plaza de Hacho. Y puedo mirar arriba y decirle, viejo, maestro y jefe, tarea cumplida. Eso es lo que quisiera decirle. Víctor Raúl dejó huella. Mucha huella, y he sido, en los años que he estado con él, muy feliz. Me ha enseñado a entender la vida en forma diferente. No todo es dinero. Hay cosas más grandes que el dinero. Y eso es amor también, ¿no? ¿Qué? Amor al partido. Amor al partido, amor al prójimo. Mira, Aya La Torre fue insultado, ofendido, y él no tuvo memoria para los agravios. Qué increíble un hombre así, ¿no? Él fue, es decir, encarcelado, es decir, perseguido. Muchas veces tuvo su vida en juego. El año 39, por ejemplo, entraron en la en Barranco, en Carlos Arrieta, la soponería le disparó, él tuvo que lanzarse por la espalda, correr, Jorge Idiáquez cae herido, y él se escapa a Barranco, y el chofer no le quiere llevar, y él le pone la pistola y le dice, lléveme usted a Miraflores, y le da 5 soles, y en Miraflores va a Jesús María, y ahí se esconde. ¿Qué no ha hecho? ¿Cómo ha sabido, estar presente permanentemente? Y nosotros pues somos una familia aprista de verdad, hemos estado juntos a él. Yo he tenido la suerte de que todos los miércoles de sus últimos 10 años, él iba a almorzar, lo recogía a las 9:30 de la mañana, iba a almorzar al kilómetro 54 de la carretera, con mi papá, con mi madre, con mi esposa, con Jorge Idiáquez y Nuri, y almorzábamos como si fuéramos una familia. Y nos quedábamos a las 6 de la tarde conversando de todo, de política, de filosofía, de historia y de otras cosas, ¿no? ¿Entiendes? De la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Éramos como si fuera familia. La verdad es que ha sido muy bonito y he sido muy feliz. Esa palabra ser feliz es muy importante, ¿no? Claro. O sea, porque el haber convivido, o sea, Con un personaje tan grande y nunca... Yo les voy a contar una cosa interesante. En el tiempo de Velasco, nos peleamos con la policía, pintábamos, y vinieron un montón de policías de la US, grandazos, y nos tiraron más bombas, como 400 bombas al local del partido. Y él estaba, me acuerdo yo, se bajó de su oficina y se fue al patio, no en el patio de deportes, sino en la escalera, donde había aire. Para correr el aire porque nos ahogamos. Y él le dice a mi papá, buena noche, nos estamos pasando. A mi papá le dice, bueno, sí, jefe, le dice, estamos pasando buena noche, nos ahogamos. Él era optimista, pues no era una persona. Mira qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. Ahí estaba, ¿cómo se llama? El Venegas. Estaba yo, Manuel Aguilar, el compañero de disciplina, no Orfilio Sagasti, sino, ¿cómo se llama? Moreno Alto, y mi papá. Ay, Dios mío, cómo no me acuerdo los nombres. No importa. No, pero me fastidia, no, perdón. Pero lo bueno son esas anécdotas Es increíble. que te dejan huella, ¿no? Figúrate, Marcado. Puedes imaginarte, estábamos en plena guerra, creo que estábamos, qué buena noche, así era de optimista. Él no quería, sino el optimismo, ¿no? Tantas cosas que hemos pasado con él. El año 72, nosotros, me acuerdo yo que habíamos, con Washington pensadas, íbamos a pedir la autorización para hacer el meeting de la avenida Alfonso Ugarte. Entonces nos demoraba hasta que nos dieron, pero no nos dieron la Alfonso Ugarte,
y no nos dieron el Campo Marte. Entonces nos cambiaron, ya teníamos Más grande. No, Pero más grande. teníamos, y nos dieron. Entonces Víctor Raúl, Guachito me dice, tú anda, me dice, porque yo ya tenía miedo. Entonces yo fui con él, le dije, jefe, ¿qué pasa? Me dice, y ahí el permiso. Le dije, hay una buena noticia y hay una mala. ¿Cuál es la buena? Que ya nos dieron. Entonces está muy bien. ¿Y cuál es la mala? Que nos han cambiado. Es en Campo de Marte, no es en la Alfonso Ugarte. Raúl se quedó así como un minuto pensando y se paró y dijo, acepto. Vamos a hacerlo en el Campo de Marte. Y comenzó la maquinaria a trabajar. Las mujeres ponían, es decir, todas las banderolas le ponían el Campo Marte, los afiches Campo Marte. Es decir, trabajamos y hicimos una manifestación tremenda en el Campo Marte. Tremenda manifestación en el Campo Marte. Lleno completo. Es decir, porque el pueblo respondió. Claro, hablar de Alfonso Ugarte y hablar de Campo de Marte es otra cosa. Otra ¿no? cosa. Claro. Figúrate. Es el doble o el triple, tal vez. Figúrate que Velasco puso 2 partidos internacionales de fútbol. Nos cortó la luz a las 12 de la noche. Nos echó agua. Yo me acuerdo perfectamente. Y eso hay que recordarlo. Velasco se portó muy mal con nosotros. Así era. Entonces, creó Sinamos. Sinamos, que era el organismo contra los partidos políticos. Y el único partido político que existe de APRA. Y el colegio de abogados. Y metió preso a los colegios de abogados. A Ugarte del Pino, a Suárez Castañera, a Carlos Enrique Ferreiros. Así ha sido. No ha sido fácil la cosa. Repito una cosa de Ramiro, que era un maestro. Es muy fácil ser demócrata cuando hay democracia. Lo difícil es ser demócrata cuando hay dictadura. Ah, es lógico. Lógico. Y esa es muy buena. Esa es muy buena. Estamos aprovechando del doctor Luis Delgado con sus anécdotas. Y ese es el mensaje para la... Hacemos otro corte. El último ya. El último corte, y ustedes sabrán disculpar, criticar. Esa es parte de la democracia. Participar. De esta reunión muy nutritiva. Participen. Muy sustanciosa. Claro. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. A las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, jóvenes.
Jóvenes, espero que estén disfrutando del doctor Delgado, su experiencia, sus ganas de comunicar sus experiencias, que para todo demócrata es importante. Aprendan, escuchen, no imponemos, exponemos, en libertad. Ustedes deben participar en política. Después no se quejen, como decía el doctor Delgado, más del 30 y tantos % de limeños no fueron a votar. ¿De qué se quejan del Congreso que tenemos? No fueron a votar. Ahí están las consecuencias. Están las consecuencias de no participar en política. Así es. No, que la política es cochina. ¿Por qué cochina? Porque han permitido que los delincuentes participen. Porque el que sabe, el que conoce, no, me van a decir cochino, me van a decir político. No, tienen que participar, porque ahí están las consecuencias. Y acuérdate que el objetivo final de la política, ¿qué cosa es? Tomar el poder. Tomar el poder. O sea, todo partido político lo que quiere es gobernar, tomar el poder, llegar al poder. Claro. Porque con el poder puede tomar sus decisiones para la mayoría, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Haya de la Torre decía lo siguiente: antes que tomar el poder hay que agarrar la conciencia del pueblo. Exacto. La educación es fundamental. Ahora, claro, tomar el poder ¿para qué? ¿Para qué? Para ser un instrumento de cambio. Por ejemplo, Haya de la Torre sostenía la tesis que el Perú tenía que ser el país piloto de América Latina para juntar, ¿entiendes? Reunirnos, porque nosotros hemos sido un pueblo continente, pero nos han dividido. Y entonces las debilidades que tenemos para negociar, es decir, porque somos pueblos chicos, pero si nos juntamos todo Indoamérica, entonces nos reunimos y somos un pueblo grande, una patria grande, entonces vamos a negociar de igual a igual con Estados Unidos, de igual a igual con China, de igual a igual con Europa. Van a necesitar ellos de nosotros como nosotros de ellos. Eso es vital. Hay una entrevista que le hacen a Haya de la Torre, la última entrevista. Me gustó mucho. Barrenechea le hace y le pregunta: don Víctor Raúl, ¿usted quisiera que sus ideas continuasen? Víctor Raúl se sonríe. Dice: no, las ideas no pueden continuar. Las ideas tienen que ser superadas con el tiempo. Ante el avance científico no hay verdades absolutas. Y entonces lo que yo quisiera, dice Víctor Raúl, es los propósitos con que fue creado el APRA perduren. ¿Y cuáles son los propósitos? El bienestar del pueblo, los valores morales. Haya de la Torre dice: la política, cuando no se toma con moral, no es política. Mira. ¿Me entiendes? Definitivamente. Eso se lo digo a los jóvenes. Haya de la Torre cuidó su biografía. Él es una persona que la podemos sacar como ejemplo. Él nació en casa rica, murió pobre, jamás hizo un negocio sucio, entregó todo lo que tuvo, lo dio. Haya de la Torre es un ejemplo y fue el ciudadano más importante del siglo XX, fue considerado importante. Pero yo creo que no solamente fue del siglo XX, sino es del siglo XXI. Haya de la Torre nos ha enseñado el camino. Y el camino es tratar de cambiar este país, pero además integrarlo. Luchar por la integración indoamericana. Europa se ha juntado. Con idiomas distintos, con guerras entre ellos. Religiones. Miren, Estados Unidos, que es tremendo pueblo continente, para negociar se junta con Canadá y con México. Y no es importante la integración. Nosotros, si logramos hacer esto, juntarnos todos, somos la tercera economía en el mundo. Y van a necesitar de nosotros como nosotros de ellos. Es la acción más antiimperialista que hay.
y además vamos a desarrollarnos. Necesitamos eso. Y ya lo habían planteado muchos antes, ¿no? Pero Haya lo ha planteado con mucha firmeza, y yo creo que en estos nuevos 100 años, después que el 5 de mayo, acuérdense de mayo, en la Plaza de Hacho, 3 de la tarde, en la Plaza de Hacho, todos los peruanos de buena voluntad tenemos que asistir. Ingreso gratuito. Espero que ustedes estén. Ingreso gratuito. Ingreso gratuito, y vamos a hacer, van a tocar el grupo El Río, que es un grupo de compañeros, ¿me entiendes? Vamos a tener la fanfarria, que viene de Chiclayo, y vamos a tener la CHAP, que está aquí en Lima, y vamos a tener las banderas indoamericanas de todos los países indoamericanos, y vamos a hacer una tarde muy interesante donde va a haber pues algunos discursos, pero sobre todo vamos a escuchar al maestro Haya de la Torre en ese mensaje a la juventud que lo hizo en 1977, y varias cosas más, y espero que nos acompañen, porque el APRA es necesaria en este país. Totalmente. Y yo creo que los jóvenes tienen que entender, estoy sacando la historia gráfica del APRA. Esa historia quisiera que la tengan ustedes, la voy a poner, no solamente va a salir publicada, sino en online, creo que la ponen para que todos la puedan bajar. Esa es una historia extraordinaria. Haya de la Torre le mandó a hacer a Andrés Tauchen, un chico Gerben Mujica, y mi papá la editó. Entonces la estamos sacando. Muchos libros ha editado mi papá también con Haya de la Torre, ¿no? Tenía su imprenta. Tenía una imprenta, puso una imprenta porque no nos dejaban. Así que él puso la imprenta para sacar. Mira qué importante esa parte, ¿eh? Lógico. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado con Víctor Raúl y sinceramente hemos sido muy felices. Yo creo que el Perú se perdió un presidente maravilloso que pudo cambiar la historia. No lo ha cambiado, pero nos ha dejado los lineamientos políticos a seguir. Haya en esa dimensión está primero. Yo creo que nos ha enseñado el camino. Ojalá que el pueblo peruano entienda que es necesario que en política la moral es sumamente importante. Y si es así, creo que podemos cambiar el país y podemos unir a Indoamérica. Si unimos a Indoamérica, vamos a ser un país muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, lo que se trata es, si se logra esa unión, seríamos más de 500 millones de habitantes, con un PBI enorme, con todas las riquezas, con todos los minerales, con todo. Perdóname, Bukele está pensando hacer lo mismo en América Central. Claro, pues. Es decir, es la única integración. Tiene que hacerse. Es simple, mira. ¿Cómo vas a negociar tú, Perú, un país? Ahora, por ejemplo, tenemos un problema con China. He entrado con Shanghái. Es decir, entra con minerales, entra con la luz, la energía, ¿no? Ya tienen. Entonces ellos es un gran mundo, un gran continente que nos aplasta. Pero si tuviésemos todos juntos, negociaríamos de igual a igual, ¿o no? Y entonces las cosas serían completamente diferentes. Es así. Ese es el lineamiento de Haya de la Torre y Bukele. Oye, ese espacio claro, eso es. Así es de sencillo. No, es que Víctor Raúl tenía una visión. Tenía una visión. Larga. O sea, un pensamiento muy, muy grande, ¿no? Una visión extraordinaria. Y eso se necesita en un político. Un político tiene que tener lentes bifocales, ¿no? Wow. O sea, saber ver de cerca y de fondo. ¿Qué viene después? Pero Haya no solamente tenía esos lentes, sino miraba más allá de la montaña. Como Superman. No, qué bien, qué bien.
Bueno, cuéntanos alguna anécdota que tuviste con Aya La Torre. Uy, ¿cuántas? Una al menos. Yo era pues un muchacho muy mataperro, ¿no? Entonces yo le discutía a Víctor Raúl, todo discutía, Víctor Raúl no discutía a casi nadie. Y entonces un día me dijo delante de todo, Pepe Lucho, sí, jefe, le dije, yo quiero decirte una cosa. Sí, jefe, le dije, ¿qué quiere? Yo también soy aprista, me dijo. Me besé la mano, perdón, yo también soy aprista, es increíble. Ya, pues. Es decir, ya, como diciendo, ella sí, ya era tremendo. Era una cosa. Era un hombre muy inteligente, pues. Me quiso llamar la atención, o sea, mira, Sabía de la vehemencia del joven, pues. ¿Me entiendes? Yo también soy aprista. Yo tuve una oportunidad de conocerlo ahí en La Torre. Yo tengo 62 años, pero de muy chiquito, ¿no? Me acuerdo que por parte de mi mamá, su tía, o sea, mi tía abuela, falleció. Y ella era, pues, jefa de lo que eran las enfermeras Claro. del APRA. Y la velaron ahí. Claro. Víctor Raúl le hizo guardia. Eso, ahora te voy a explicar. Guardia de honor. Ahora te voy a explicar cómo es. Aya La Torre hacía que el APRA, Segarra Pupi se llamaba el gran médico que teníamos, le enseñaba a las enfermeras inyectables. Del Loaiza. enfermería. Del Loaiza era. Claro, pero él en el local del partido le enseñaba a muchas, y muchas fueron a trabajar al 2 de mayo, a Loaiza, pero otras se fueron a Europa, a Italia, con su título. Enseñaba en las academias, le daba para comer, ¿cómo se llama? Los comedores populares, con todo. Es increíble la labor social que hacía Aya La Torre. No solamente educar, sino comer. Y les daba profesión, hasta pintura, música, todo. Es decir, increíble. Un trabajo, pero extraordinario. Esa es la labor que hay que hacer. Antes de llegar al poder hay que ir cultivando, Levantarla. Sí, y hay un comedor ahí, un comedor bien conocido, ¿no? Claro. Esa es una cosa interesante. Y entonces, por ejemplo, este hombre trabajaba todos los días con los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, el día lunes había reuniones de los dirigentes de los comités. El martes, Parlamento Universitario. El miércoles, Comité Ejecutivo. El jueves, coloquio. El viernes, visita a los sectores. El sábado, Escuela de Dirigentes. Y el domingo teníamos que ir a Vitarte, a cantar, a hablar, a discutir con él. Era todos los días. Y nos quedábamos hasta las 3 de la mañana. Escuela. Mira, yo le voy a contar una cosa bien interesante. Por ejemplo, nos quedamos un grupo de gente, ¿no? Y nos íbamos del partido a la Plaza San Martín para dirigirnos a nuestras casas a través de colectivos que había, ¿no? Claro. Y ahí en la Plaza San Martín, Alan García se comió unos sándwiches que allá había de Sol, creo. Se comía 4 sándwiches enormes, tremendo. Comelón era, ¿no? Yo no me comía ninguno, más una gaseosita, no, porque yo tenía miedo al sándwich, pero se comía. Y así como eso, los compañeros se comían bastantes sándwiches, pero todos los días visitábamos, ¿no? Y estábamos ahí hasta las 3 de la mañana. Yo quería, por tema de tiempo ya, que nos hables algo de las muertes de algunos apristas reconocidos, ¿no? 1.240 apristas producto del terrorismo. 114 apristas. 14. Por Sendero Luminoso. Oreste Rodríguez Campos. Gran amigo, fue profesor de la Villarreal, fue sanmarquino, fue presidente de la Federación de San Marcos y fue matado increíblemente con su hijo, asesinado por estos miserables, ¿no? Capelletti.
Capelletti fue alumno de la Villarreal, Derecho, estudió conmigo, fue a enseñar, estaba enseñando en la Universidad de Huamanga, de Ayacucho. Le dijeron no vayas porque te van a matar, y él dijo no, voy, y comenzó a enseñar y cuando estaba enseñando lo mataron. Capelletti es un gran aprista, tiene su hijo dirigente ahora acá. Rodrigo Franco. Mi compañero de estudio, él era presidente de ENSI, yo era presidente de CASA. Recorrimos todo el Perú. En Europa, en los pueblos llevamos nosotros arroz y le llevamos productos de ENSI y le compramos su papa y su producción. Comenzamos a llegar, que el Estado llegue ¿a quién? A los productores en la serranía. Por eso lo mataron a él. Casi me matan a mí también. Felipe Salaverry. Felipe Salaverry era un gran Felipe, trabajaba en correo, era un gran dirigente y en el seguro, y lo mataron también. Dante Guerrero. ¿Quién? Dante Guerrero. Fue candidato a alcalde de Huancayo y lo mataron los terroristas. Bueno, ahí también mataron a varios, ¿no? Varios. Carajo, son 1.214 apristas. 1.214 apristas que murieron por la insanía terrorista. Es una cosa increíble, ¿no? Sí. Pero así es. No solamente nos mataron los militares, muchas veces la oligarquía y los militares en este pleito permanente, porque queríamos, como dice Armando Villanueva, el APRA luchó por la libertad y por la justicia social. Eso es lo que quisimos cambiar. Y en ese tiempo, del año 30, 31, hablar de libertad y de justicia social era una cosa, una herejía. Una barbaridad. Que los señoritos querían tener todo. ¿Me entienden? Hablar de educación, pero ¿qué quieres? Al cholo quieres. Querían, como decía Manolo Soane, cholo caro, cholo barato. No cholo caro. Nosotros los apristas queríamos cholo caro. Y ellos querían cholo barato. Esa es la realidad. Y es por eso que el APRA, ¿no?, estaba capacitando a todos, ¿no? A los intelectuales, a los manuales, o sea, a todos, ¿no? Nosotros necesitamos, para salir de esta crisis que tenemos, necesitamos que todos sean capaces, que todos sean preparados. Cuando más gente preparamos, va a haber mejor bienestar para todos. Mira, ¿qué pasa en Japón? Japón no tiene nada. Tiene solamente, es una isla. Es una isla que no tiene nada y tiene su gente preparada. ¿Qué ocurre? Esta es una isla. Viene un tremendo barco acá y sale mineral. Lo pasa acá, mineral, lo procesa y sale otro barco ya con todo producto terminado. Por la preparación. ¿Qué pasó? Y con un valor mucho mayor, ¿no? Claro. ¿Qué pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se levantó Alemania, Italia? El Plan Marshall. ¿Entiendes? Plan Marshall. ¿Cómo se levantó? Por la preparación. ¿Entiendes? Necesitamos tener gente preparada. Es la única manera. Y entonces la revolución está en la educación. Ese es el mensaje a los jóvenes. En la educación. ¿Y quién ha peleado por la educación en el Perú? El APRA y Yaya de la Torre. Indudablemente. La educación es la llave que abre todas las puertas. No hay puerta que no se pueda abrir contra la educación. Bueno, la despedida de doctor Luis Delgado. Bueno, ahora sí. Yo quiero pedirle a todos, en general, a todo el pueblo peruano, a todos los que nos escuchan, este domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde los quiero invitar a la Plaza de Hacho a celebrar los 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Vamos a festejar a lo grande y los invitamos a todos. Vayan con su familia. Va a ser una cosa muy bonita, muy interesante. 20.000 personas van a entrar en Hacho y vamos a estar con banderas, con música,
y vamos a estar en realidad celebrando este 100 aniversario. Creo que muy pocas instituciones han llegado a tener 100 años. Una de esas es el APRA, que es la hija de Haya de la Torre. Así que un abrazo fraterno y los espero este domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde en la Plaza de Hacho. Un gusto haber conversado, ¿no? con Doctor, Pepe Lucho. ha sido un placer tenerlo. Gracias por la invitación. Ahí estaremos, trataremos de ir de todas maneras. Con la familia. Y para la juventud, creo que el mensaje del doctor, si no ha calado, tómenlo en consideración, compréndanlo, y si no lo han comprendido, discútanlo. Vean otra vez el programa. ¿No? Discútanlo con sus pares, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Así se hace democracia, no se impone. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias. Y gracias nuevamente, doctor.